Buenas tardes, hermanos. Los saluda su hermano en Cristo, Gastón Umaña, del Ministerio Sonando la Trompeta. Hoy estamos acá para seguir hablando sobre los tiempos finales tan importantes, un tema tan importante para la preparación de los santos, para la preparación de la iglesia en estos tiempos finales en que estamos viviendo. Y queríamos seguir hablando un poco sobre qué es lo que sigue de acuerdo al reloj profético de Dios. En días pasados hemos estado hablando sobre las señales que dejó Jesús, sobre el tiempo del fin y sobre todo 4 señales muy importantes que habló que tenían que ver con el principio de dolores, que era el engaño religioso, o sea, los falsos profetas, los falsos maestros, las guerras, los rumores de guerras y también el hambre y sobre todo lo que está azotando todo el mundo en este mes bueno, empezó desde diciembre del año pasado, pero ya casi todo el mundo azotándolo ahora en marzo, que es el tema del coronavirus, del COVID-19. Entonces, como hemos mostrado a través de la palabra en videos anteriores, todo esto es lo que Jesús llamó principio de dolores. Pero algunos hermanos me han estado preguntando internamente por el inbox, que qué sigue después de esto, qué es lo que sigue de acuerdo a la palabra de Dios. Y es muy importante que usted, como parte de la iglesia de Cristo, esté preparado, porque vienen cosas más difíciles, porque como Jesús mismo lo dijo, esto es solamente principio de dolores. Vamos a compartirles aquí la pantalla de mi computadora para que ustedes puedan ver un- una gráfica que preparé hace muchos años cuando daba seminarios sobre los últimos tiempos. Vamos a ver cómo nos va con esto. Y aquí se muestra una línea de tiempo en el cual se van a ir desarrollando los acontecimientos del tiempo del fin según el discurso de Jesús en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Y lo mismo, que es paralelo, que es la misma enseñanza de Jesús que la encontramos en Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7. Entonces acá vamos a buscar el cursor, vemos que Jesús en Mateo 24:5 nos habló de los falsos cristos. Nos habló de los falsos cristos y concuerda con el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6:1-2 como parte del engaño religioso. Después nos habló Jesús seguidamente en el versículo 6 y 7 sobre las guerras y rumores de guerras, que coincide con el jinete del caballo rojo que habla el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, versículos 3 y 4. Y después hablaba Jesús de que iban a haber hambres y terremotos y por diversos lugares, lo cual coincide también con el jinete del caballo negro, que simboliza el hambre, porque ahí se habla de que se va a conseguir muy poco alimento, cantidades muy pequeñas de alimento por grandes cantidades de dinero, o sea, una hiperinflación. Y después sigue lo que estamos viviendo en estos días, en Mateo 24:7, las pestes y las plagas que coinciden con la enseñanza de Jesús también en Apocalipsis 6, en el versículo 7 y 8, cuando habla del jinete del caballo amarillo, que hable que el 25% de la población del mundo va a morir a causa de estas plagas, ¿verdad? De las guerras, del hambre, de las bestias, que es el engaño religioso, que como vamos a ver ahora en Apocalipsis 13, las bestias tienen que ver con el anticristo y el falso profeta, y obviamente las plagas, ¿verdad? Que están azotando el mundo en este momento a nivel mundial, con este tema del coronavirus. Pero Jesús, en ese Mateo 24:8, que voy a dejar de compartirles acá para irme a la palabra de Dios, Jesús en en Mateo 24, vamos a compartir también. Vamos a ver dónde está aquí el internet, acá. Nos dice vamos a buscar los versículos en Mateo 24:8, que todo esto que les acabo de narrar es solamente el principio de dolores. Y en el versículo 9 dice, entonces, ¿qué es lo que sigue después del principio de dolores? Que es la pregunta que me han estado haciendo los hermanos. Sigue la gran tribulación. Estamos ya muy cerca de la gran tribulación. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa
de mi nombre. Vea qué importante este versículo, porque este versículo es para la iglesia. Los falsos maestros dicen que este versículo es para Israel, porque aquí habla de Judea y del sábado y todo eso. Obviamente, la iglesia primitiva fue judía por un montón de siglos. Desde el inicio, casi que 100 años, prácticamente la iglesia primitiva fue 100% judía. Después fue que se agregaron los gentiles con el tiempo. Pero esto es para la iglesia. Jesús no le escribió esto ni a los escribas ni a los fariseos, sino que se lo escribió a los discípulos originales. Además, Efesios capítulo 2 desmiente todo eso de que Dios tiene dos pueblos, uno o dos planes, uno para la iglesia y otro para Israel. No, en Efesios capítulo 2 dice que dos pueblos hizo uno. Y Efesios 2 tira, y Romanos capítulo 9 y Romanos capítulo 2 tira por el suelo esa falsa doctrina del dispensacionalismo que dice que Dios tiene dos planes diferentes, uno para la iglesia y otro para Israel, lo cual es falso porque ahora el Israel de Dios, que somos nosotros, está formado por gente de todas las tribus y lenguas, incluyendo judíos y no judíos. Entonces, este versículo dice, entonces nos van a entregar a tribulación y nos van a matar y seremos aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, vea lo que Jesús está diciendo, los van a entregar a tribulación, o sea, van a estar sujetos a una gran persecución, los van a matar, van a ser aborrecidos de toda la gente, de todo el planeta Tierra, por causa de ser nosotros hijos de Dios, por causa de ser nosotros cristianos, por causa de ser nosotros la iglesia del Dios Todopoderoso. Jesús seguía diciendo ahí en Mateo 24:15, hablando de la profecía de las 70 semanas de Daniel, dice, por cuanto cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, que es el anticristo, que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en azotea no regresen por nada a su casa, y los que están en el campo escóndanse, y ojalá, pobrecita, las que estén embarazadas, porque van a ser días completamente complicados. Y dice el versículo 21, porque van a ser tremendamente complicados, porque dice el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta gran tribulación que viene contra el pueblo de Dios, contra el Israel de Dios, es una gran persecución como nunca ha habido desde que existe gente en la tierra. O sea que todo lo que fue la Inquisición católica contra los cristianos en Edad Media y en otras épocas anteriores, eso va a ser nada a la par de esto que va a venir contra la iglesia. Lo que pasaron los judíos y los gitanos en la época de Hitler, eso no va a ser nada a la par de lo que se avecina en esta gran tribulación. Y dice Jesús en el versículo 22 que si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo, nadie sería salvo, mas por causa de quién, de nosotros, la iglesia de Cristo, los escogidos, aquellos días serán acortados. Vamos a cambiarnos ahora a Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 encontramos la descripción ya un poquito más en detalle de lo que va a ser esta gran tribulación. En esta gran tribulación participan dos personajes siniestros, que es el anticristo, por eso ahí dice las dos bestias. Dos personajes siniestros, que es el anticristo y el falso profeta, que es lo que dicen las dos bestias, que es parte de las plagas que mencionamos ahora cuando hablamos de espada, guerra, hambre y pestilencia. Si hablábamos del engaño religioso, el engaño religioso viene por medio del falso profeta, viene por medio del anticristo que se vino a poner a todo lo que tiene que ver con Dios. En el versículo 4 dice que adoraron al dragón, todo el mundo dice, y adoraron al dragón que era Satanás, que le dio autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? ¿Por qué? Porque el anticristo, según usted puede ver en el versículo 3, recibe una herida de muerte en su cabeza, un atentado probablemente, pero resucita, no muere. Entonces el mundo se sorprende y empiezan a adorar a Satanás, como ya lo hace mucha gente en la tierra, y al anticristo, que es
su delegado para ejecutar ese plan de gran tribulación contra la iglesia de Cristo. Dice el versículo 5 que se le dio boca para que hablare grandes cosas y blasfemias. ¿Contra quién? Contra Dios. Y se le dio autoridad para actuar. Vean lo que dice aquí, 42 meses. O sea, el anticristo va a tener carta blanca para actuar a nivel mundial 42 meses. 42 meses, o sea, 3 años y medio. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5, y abrió su boca en blasfemias contra Dios y para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, el espíritu del anticristo ya hoy está. Vemos una gran apostasía en la iglesia, dentro del pueblo de Dios, y vemos gente hablando tonterías, blasfemias, enseñando doctrinas de demonios por todo lado. Pero en este tiempo, ya cuando el anticristo se manifieste, va a ser peor. Y dice que abrió su boca en blasfemias, dice el versículo 6, para blasfemar de Dios, contra su tabernáculo, que es el pueblo de Dios, y de los que moran en el cielo. Y vean, muy importante, hermanos, para que no los engañen, y esto estamos hablando para que la iglesia esté preparada para el tiempo del fin. Y dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Bien, ¿quiénes son los santos? Los santos es la iglesia de Dios, los santos no es Israel, o los santos no son los que fueron dejados atrás, no, los que fueron dejados atrás, si fueran dejados atrás no serían santos, porque no estaban haciendo la voluntad de Dios para poder seguir en ese supuesto arrebatamiento secreto. Y dice, y se abrió su boca, perdón, el versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, la autoridad del anticristo va a ser sobre todo el planeta Tierra. Y dice que adoraron todos los moradores de la tierra, a Satanás, al dragón, al anticristo, dice, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El versículo 11 nos habla de la aparición del falso profeta, que dice que hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo en la tierra delante de los hombres. Dice, engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer delante de la presencia del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen. Esto es importantísimo para la iglesia. Mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de la bestia y vivió. El falso profeta va a mandar que todas las personas que vivan en la tierra van a tener que hacer una imagen del anticristo para que la adoran. Y dice en el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, vea qué tremendo, esta imagen va a ser poseída por demonios porque estas imágenes van a poder hablar y van a delatar a todo aquel que no la adore para que los maten. Dicen, quisiese matar a todo aquel que no la adorase. Entonces, vean la prueba, vea lo que se avecina para toda la humanidad y sobre todo para el pueblo de Dios. El anticristo va a hacer imágenes para que toda la gente tenga que adorar, así como en la época de Daniel, ¿se acuerdan? Que crearon una imagen y que como los 3 jóvenes hebreos no la quisieron adorar, fueron lanzados al horno de fuego, pero ahí estaba Dios con ellos y no permitió que perecieran y salieron victoriosos y no quisieron adorar a la imagen de Nabucodonosor, que es un simbolismo de esa imagen que se va a crear en los últimos tiempos. Dice el versículo 16, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, líderes y esclavos, se les pusiera una marca. Entonces, además de la imagen, a la gente se le va a obligar a ponerse una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, el que no se pone la marca no va a poder comprar ni vender, no va a poder trabajar, porque el salario se lo van a
a depositar usted electrónicamente, como ya está ocurriendo, pero el chip va a estar implantado en su frente o en su mano. No va a poder ser atendido en ningún centro hospitalario, en ningún centro médico. No va a poder pagar estudios a sus hijos, no va a poder hacer nada porque el que no tiene la marca de la bestia va a estar fuera, excluido del sistema económico del anticristo. Entonces, acá los hijos de Dios nos vamos a enfrentar a dos decisiones importantes, lo que va a ser la adoración a esa imagen de Satanás, a esa imagen de la bestia, y el ponernos la marca de la bestia. En ese momento es cuando se va a ver realmente quiénes son los verdaderos hijos de Dios, los que se mantienen fieles con Jesús, como dijo Jesús en las cartas a las iglesias que están en Apocalipsis. Dios sea fiel hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. En el versículo 18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre y su número es el 666. Vamos a pasar aquí rápidamente Apocalipsis 14 al versículo 6. Este pasaje de Apocalipsis 14 es súper interesante, es conocido como el mensaje de los tres ángeles, aparece en el versículo 6, pero nos vamos a enfocar en el mensaje del tercer ángel por cuestiones de tiempo, para que usted como hijo de Dios ya no tenga excusas de decir yo no sabía, mi pastor no me enseñó, mi ministro no me enseñó, no, es que ellos no saben. La mayoría de las personas que están a cargo de los disque ministerios en las denominaciones o en las sectas no conocen la palabra de Dios. Ellos a usted le van a enseñar prosperidad financiera, psicología cristiana, confesión positiva, probablemente la superfe del calvinismo con el salvo siempre salvo y otras doctrinas de demonios, pero no le van a enseñar esto que usted está leyendo aquí a través de la palabra. Ponga mucha atención lo que dice el versículo del 9, que es conocido como el mensaje del tercer ángel. Dice el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, entonces vea, aquí hay una condición, si alguno adora al anticristo, a la imagen del anticristo y recibe el 666 en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Advertencia para la iglesia: no adore al anticristo, no adore a la imagen del anticristo, no se ponga el 666, porque si usted hace eso, está condenado eternamente y va a estar en el infierno, en el lago de fuego por los siglos de los siglos, y como dice aquí, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero de día y de noche. Y dice, y el humo de su tormento sube, vean, por los siglos de los siglos, el versículo 11, y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que se ponga la marca del anticristo, la marca de su nombre. Y dice el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Versículo fundamental, hermanos. Aquí está la paciencia de los santos. La paciencia es un don del Espíritu Santo. Es uno de los dones del Espíritu Santo, del fruto, perdón, del Espíritu Santo. La paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Y dice, son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo y los que tienen la fe del Hijo de Dios, que es Jesús. Entonces, los que son verdaderamente hijos de Dios, los que tienen esa paciencia, los que guardan los mandamientos de Dios, los que son fieles hasta la muerte, los que tienen la fe de Jesús, no se van a poner ni la marca de la bestia, no van a adorar esa imagen que va a ser el falso profeta, ni tampoco van a adorar al anticristo. Y oí una voz, vea qué importante, el versículo 13, y oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor, sí, dice el Espíritu, descenderán de sus trabajos, descansarán, perdón, de sus trabajos, porque sus obras le siguen a ellos.
Y después de ese versículo, después de la gran tribulación, es cuando viene el arrebatamiento de la iglesia, que lo vemos aquí descrito, pero eso va a ser material para otra enseñanza. Entonces vimos que como Jesús aquí en Mateo 24 nos enseña que todo esto que después de las pestes, como dice aquí, y se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, que todo esto es principio de dolores. Entonces, después de ese principio de dolores, es que viene la gran tribulación. Y dice, os entregarán a tribulación y nos van a matar. En Habacuc, capítulo 3, ya para terminar, viendo la versión vamos a cambiar acá la versión de Dios habla hoy. Aquí en el versículo 5 dice algo muy, muy interesante. En el versículo 5 dice, delante de él, está hablando de la segunda venida de Cristo en Habacuc capítulo 3. Dice, Dios viene de la región de Tamán, etcétera, etcétera, y su gloria se extiende por todo el cielo y el mundo entero y su alabanza. Y dice, viene envuelto brillante resplandor y de sus manos brotan rayos de luz que muestran el poder que en él se esconde. Y bien qué importante lo que dice, una de las señales antes de que Cristo venga, delante de él llegan plagas terribles y detrás la fiebre abrasadora. Y la tierra tiembla cuando él se detiene. Se estremecen las naciones cuando las mira. Las viejas montañas se derrumban y se deshacen los montes antiguos, pero los caminos de Dios son eternos. Entonces, después del principio de dolores, hermanos, vendrá la gran tribulación que ya nos la mostró Jesús aquí en Mateo 24. Yo voy a devolver mi foto a donde estaba antes. Y vimos que esa gran tribulación será como nunca ha habido ni la habrá, pero tenemos que ser fieles hasta la muerte, como hablaba Apocalipsis capítulo 2, porque viene una gran tribulación tremenda contra la iglesia. Dice en el Apocalipsis 13 que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, pero en Apocalipsis 14 acá tenemos una gran advertencia de que no tenemos que adorar ni al anticristo, ni a su imagen, ni al número, ni ponernos el 666 para poder participar del sistema económico del anticristo. Entonces, hermanos, la iglesia está advertida. Estos mensajes son para preparar a la iglesia. La iglesia en estos días que salió el tema del coronavirus no está preparada. Está muy claro que si el arrebatamiento fuera hoy, nadie se queda, nadie se va. Nadie se va porque la iglesia está en una condición espiritual tremenda, en bancarrota espiritual. Y la iglesia necesita arrepentirse, la iglesia necesita volver a la senda antigua. Tenemos que tirarnos, no de rodillas, ya de panza, de vientre, de barriga, a pedirle perdón a Dios y a orar a Dios para que Dios tenga misericordia del planeta, de las naciones, así como lo hicieron en Nínive, el rey que se declaró un ayuno para que todo el mundo, hasta los animales, los niños, todo el mundo ayunando. Usted lo puede leer ahí en el libro de Jonás, capítulo 3, el arrepentimiento. Tenemos que volver a Dios rápidamente, ya el tiempo se está acabando, vienen cosas tremendas, el tiempo se está acelerando. Yo no me imaginé que llegara a ver el tema del coronavirus cuando todo el planeta Tierra está de rodillas. Entonces es tiempo, hermanos, de que ya dejemos de jugar de iglesita. Nosotros somos la iglesia de Dios. La iglesia de Dios tiene poder porque tiene el Espíritu Santo, tiene el poder porque tenemos el nombre de Jesús, tenemos el poder de la palabra de Dios, tenemos el poder del mensaje de la cruz, que es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Entonces, nos estamos viendo, hermanos, hasta la próxima y no deje de estar orando, ayunando, postrado delante del Señor, porque los tiempos son malos. Que el Señor los continúe bendiciendo, hermanos, y nos vemos la próxima vez desde San José, Costa Rica, con el ministerio Sonando la Trompeta.